Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes de patrimonio. Tenemos una hora para conversar sobre el tema de patrimonio, esta vez con la licenciada Carmen Escalante. Eh, Va a hablarnos sobre Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Bienvenida, Carmen. Luchito, por favor, una presentación. Ya, muchas gracias. En principio, muy buenas tardes a todos, hermanos del Foro Patrimonialista y de Yachay, Universidad Libre del Cusco. Es para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo el tener entre las expositoras de nuestro foro y también de nuestra universidad a Carmen Escalante, una conocida científico social cusqueña, que junto con su desaparecido esposo Ricardo Valderrama han constituido una pareja andina preocupada por el estudio, por la investigación de nuestra cultura andina y su correspondiente difusión. Sería largo hablar de la trayectoria tan fecunda de ellos en el campo de las ciencias sociales y su permanencia, su trabajo tanto en la docencia universitaria, en diferentes organizaciones no gubernamentales, siempre aportando en esta línea. Por eso, cuando ella tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación, le prestamos nuestra gratitud anticipada, que se la reiteramos en esta oportunidad y estamos dispuestos a escucharla con avidez. Carmen, muy buenas tardes, bienvenida al Foro Patrimonialista y a Yachay Universidad Libre del Cusco. Muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación y la ocasión de hablar eh, en vuestro importante foro. Y yo quisiera que me permitan compartir un PowerPoint. Yo lo he puesto en mi pantalla, pero no sé si ustedes lo ven. El PowerPoint es sobre la agenda inconclusa de la gran rebelión de José Gabriel Tupac Amaru. No voy a utilizar todas sus imágenes porque es básicamente un tema que trata sobre la diferencia entre lo que es la propuesta de José Gabriel Tupac Amaru cuando él inicia su gran rebelión y que es diferente a las guerras de independencia que después en la década de 1810 en adelante se suscitan en América y que son lideradas por criollos y españoles que deciden separarse de España, ¿no? Son dos cosas diferentes. Por eso es que planteo que hay una agenda inconclusa de la gran rebelión de José Gabriel Tupac Amaru. Pero me voy a ceñir estrictamente a la participación de Micaela Bastidas, que es el pedido para esta charla. Bien, como les iba diciendo, que me voy a ceñir a lo que es el papel de Micaela Bastida, y es que en la insurgencia, la revuelta, la rebelión, el mundo o la guerra, las mujeres en su pluralidad y diversidad. En la insurgencia, la revuelta, la rebelión, el tumulto o la guerra, las mujeres en su pluralidad y diversidad siempre han estado presentes como víctimas, supervivientes, insurgentes, guerrilleras, trabajadoras, madres, esposas, viudas o como espectadoras alejadas. Las mujeres nunca han sido una excepción en los procesos de cambio o en los movimientos de insurgencia o contrainsurgencia, ya sean con fines políticos, sociales, étnicos o económicos. No era algo nuevo, surgido de las rebeliones de fines del siglo XVIII, pues las investigaciones están demostrando su presencia en contextos de rebeliones. Hay últimos hallazgos, ¿no es cierto?, arqueológicos en las afueras de Lima, en que se ha descubierto los cuerpos momificados de mujeres que participaron en la toma de Lima, ¿no? Es algo muy reciente. Yo sé que todos ustedes saben del tema, entonces no lo trato. Um, Dichos contextos las puede sacar de sus casas, de su vida hogareña, pacífica y engalanadas de ropajes y enjolladas, para vivir sus días a lomo de caballo,
Esto es, por ejemplo, doña Francisca, la esposa de Gamarra, dejó su vida cómoda, ¿no? Y se pasó todo un tiempo a lomo de caballo, casi hasta su muerte, ¿no? Bajo tormentas y frío helado, sin comida caliente y hasta veces sin agua para beber. El rol de las mujeres a finales del siglo XVIII y principios del XIX no era diferente, de acuerdo a si pertenecían a un estatus social alto o a uno bajo. Las mujeres nobles indígenas tenían acceso a la educación, al menos podían hablar castellano y sabían firmar, como lo hacía Micaela Bastidas, o montar a caballo, caso de la propia Bastidas, Cecilia Tupac Amaru, Tomasa Titu Contimaita, Marcela Castro y otras de este movimiento. Desde niñas estaban acostumbradas, hablo de las mujeres descendientes de nobleza originaria, desde niñas estaban acostumbradas en sus hogares y pueblos a mandar y dar órdenes. Disponían de indios y tenían esclavos y esclavas a su servicio. Como excepción, conseguían ser monjas y entrar en conventos para blancas, caso de Polonia, la hija de Mateo Pumacahua. Pero en todo caso, podían entrar a ser hermanas de bajo rango en los monasterios. Sobre las mujeres que lideraron la Gran Rebelión de 1780, se sabe algo, porque se ha guardado de ellas sus partidas de bautizo, matrimonio, así como las cartas y sobre todo los expedientes de los juicios que les hicieron, en donde hay testimonio de sus palabras y de las acusaciones. De las mujeres que participaron en la base del movimiento, hasta ahora no se tiene información. Se sabe que marchaban tras las milicias y que hubo un porcentaje que murieron en las batallas, aunque menor que el de varones, y que no se registraron sus nombres. Pero podemos realizar un ejercicio próximo a la comparación sostenido en nuestros estudios antropológicos, realizado en Aquiriquiñota, sobre los movimientos campesinos indígenas que se remontan a principios del siglo XX. Estudiando estos movimientos de los años 1900, sabemos que cuando el varón sale de la casa, sea a enrolarse en el movimiento o en viajes de intercambio o trabajo, la madre de familia queda a cargo de los rebaños, de los cultivos, el cuidado de los hijos pequeños. Sea que los comuneros viajen por intercambio o para defender sus derechos, salen de su comunidad en grupos de parentesco, hermanos, primos, padre e hijos y sobrinos, y ese grupo lleva a una de las mujeres jóvenes de la familia que tenga la suficiente resistencia para soportar las largas caminatas y tenga habilidad para cuidar de sí misma en caso de que el grupo de hermanos se aleja de ella. La mujer que estos hombres llevan es joven, sin hijos a su cargo, para que pueda resistir las inclemencias del viaje. Esta es una práctica de los pastores y de los agricultores cuando hacen viajes para intercambiar productos. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Pero son contemporáneos de cómo se organizan para un grupo de varones llevar un grupo de mujeres, o cómo las mujeres participan, ¿no? En tomas de tierra, etc. Voy a pasar a ver más específicamente el caso de Micaela Bastidas. En el caso de José Gabriel Tupac Amaru Inga, vemos que se casó y luego reclamó ser reconocido como cacique de Surimana, Pampamarca y Tungazuca. Durante la rebelión y por la nutrida correspondencia entre José Gabriel y su esposa, se ven los roles que ambos cumplen y cómo dividen sus responsabilidades. Su esposa comanda la rebelión, aconsejaba estrategias, hacía guardar la disciplina del ejército,
Estaba a cargo de la logística, de proveer armamento, de pagar a los soldados y de prever su comida y bebida. Montó una red de espionaje y contraespionaje. Micaela Bastidas Puyucawa, esposa de José Gabriel Tupac Amaru, se encarga de organizar el cuartel central de la rebelión en su casa de la Plaza de Armas del pueblo de Tungasuca, la cual tenía vigilancia permanente. El zaguán de la misma servía de depósito de armamento y dentro de ella un español de apellido Figueroa fabricaba armas y reparaba carabinas y fusiles. Era el almacén de alimentos y diariamente daban comida a un gran número de rebeldes. Micaela era depositaria del dinero en pesos que usaba para pagar a la gente, comprar lo necesario, así como enviar a José Gabriel cuando éste le pedía dinero. Ella reclutaba la tropa que servía de apoyo a José Gabriel, reunía los contingentes de campesinos indígenas que llegaban a Tungasuca y disponía enviarlos de refuerzo a los lugares donde faltaban. También enviaba propios para convocar a los indios cuando se necesitaba más gente y recibía a los grupos de hombres que llegaban para unirse a la rebelión. Todo el tiempo daba órdenes, reclutaba gente, reunía armas y alimentos, decidía a quienes les proporcionaba o no salvoconductos, retenía en su casa cuartel a los sospechosos, reproducía las proclamas y las enviaba a los lugares que le parecía preciso, averiguaba la situación política de todos los lugares, especialmente de la ciudad del Cusco, averiguaba sobre la posición de los caciques y de otras autoridades, si estaban a favor o en contra. Hacía inteligencia y contrainteligencia porque sospechando que algún mensajero había llegado hasta ella para averiguar sobre la situación de los rebeldes, ella fingía haber sido robada, estar sin dinero, para que dicho mensajero diese información falsa a los españoles. Cuidaba de la seguridad del Inca. Su rol en la logística fue vital, así como en las comunicaciones, las informaciones de propaganda de la rebelión. Un ejemplo de pase firmado por Micaela Bastidas es el siguiente, abro comillas, todos los guardias españoles e indios y espías puestos por orden de mi marido, don José Gabriel Tupac Amaru, darán paso franco a los que con este pase fueren, sin hacerles el más breve perjuicio, pena al que contraviniera esta mía del castigo que corresponde. Y del mismo modo, cuando regresen de la ciudad del Cusco para sus lugares. Tungasuca, noviembre 27 de 1780. Firmado doña Micaela Bastidas. Este tipo de documento a día de hoy se ha conservado y hay familias que los conservan. Presentamos el caso de dos. El primero, el de una familia de apellido Herrera en Lampa, familia principal de ese pueblo que puede coincidir con la persona que recibió pase de parte de Micaela. Abro comillas. Todos los soldados e indios espías dejarán pasar libremente las cargas de don Agustín Herrera, sin hacerles perjuicio, con la circunstancia de que pueda transitar por los pueblos que le pareciesen convenientes al expendio de sus efectos, sin que ninguno que esto viere le perjudique en lo menor, pues será castigado cualquiera que contravenga esta dicha orden. Tungasuca, noviembre 27 de 1780, firmado doña Micaela Bastidas. Ambas citas son del libro de Lewin, Boleslau, 1957, página 434. El segundo corresponde a una familia apellidada Torres, abro comillas.
Los alcaldes y caciques del pueblo de Forma y Zanca no molestarán a don Francisco Toro. Bueno, no tengo en pantalla la firma de Micaela, pero en la tesis sí, pero no sé si la llegan a ver. Micaela no escribía, pero sí firmaba sus edictos y cartas. Tenía un secretario, Esteban Escarcena, que escribía bajo sus órdenes. Entre diciembre y marzo, Micaela escribe 20 cartas a José Gabriel, pero muchas más reproducciones de edictos, pases y otros mensajes. Las comunicaciones en la guerra son importantísimas para saber la posición de las propias fuerzas, así como la posición de las del enemigo y la información necesaria para decidir los pasos a seguir. Abro comillas, es una carta de Micaela a José Gabriel. Comillas, chepe mío, me puedo menos que participarte como los curas de Pampamarca, de Yanaoca, el doctor Bejarano y don Ramón Moscoso, habiendo solido escribir al obispo de Cusco y a los demás, relatando todo lo que pasaba en casa y del número de soldados que tenemos, despachando las cartas con el cusqueño y el comprobante de todo es el haber mandado cerrar hoy la iglesia sin que hubiese dicho misa ni haber ejercicios cristianos. Todo esto me tiene con bastante cuidado, ya porque estamos entre nuestros enemigos y ya porque nos puede sobrevenir alguna traición repentina, por lo que te participo para que estés advertido, como igualmente de los soldados que con bastante estruendo se van previniendo en la pampa de San Sebastián. Es cuando ocurre y de rogar a nuestro Señor guarde tu vida muchos años. Tungazuca y noviembre 26 de 1780. Esto está sacado del libro de Cornejo Buroncle, 1949-51. Micaela lideraba parte de la milicia en acciones armadas como entrar al pueblo de Caylloma, Belille y en el mismo sitio del Cusco. Su carácter era tan enérgico que, estando su esposo en peligro, salió a pie de Tungazuca, liderando un grupo de campesinos para llegar lo más rápido posible a socorrer al Inca, y sus ayudantes le alcanzaron en el camino el caballo ensillado. La presencia de Micaela y la conversación con su esposo tuvo una gran importancia al hacer reflexionar al Inca sobre las medidas que se debían tomar. Su confianza en las decisiones que tomaba se pueden observar en la carta que escribe a su esposo, en la que le insta a que se apure y entre a tomar la ciudad del Cusco antes de que les lleguen refuerzos desde Lima y para evitar que más caciques brindan su apoyo a los realistas. Comillas, chepe mío, tú me has de acabar de pesadumbres, pues andas muy despacio paseándote en los pueblos y más en Yauri, tratándote 2 días con grande descuido, pues los soldados tienen razón de aburrirse e irse cada uno a sus pueblos. Yo ya no tengo paciencia para aguantar todo esto, pues yo misma soy capaz de entregarme a los enemigos para que me quiten la vida, porque veo el poco anhelo con que ves este asunto tan grave que corroe con detrimento la vida de todos, y estamos en medio de los enemigos que no tenemos ahora segura la vida, y por tu causa están a pique de peligrar todos mis hijos y los demás de nuestra parte. Bueno, la carta es larga, donde le advierte muchas cosas. Es también una carta muy conocida, la he tomado citada por Boleslao Levin, 1957, la página 429, y también está citada por Cornejo Buroncle, 1949, página 54, citado también por Ángeles Vargas, 2004, 129.
Asimismo, Micaela le aconsejaba tomar los puentes de Pachachaca para cerrar el paso desde Lima al Cusco. Se conservan sus cartas en las cuales se puede analizar sus puntos de vista. Comillas, Chepe mío, para conmover a los de Arequipa, es necesario que envíes un propio seguro con los adjuntos carteles para que se enteren en contexto, y te advierto que sea con la brevedad posible y puedas despachar otro propio para Pachachaca, acortar el puente cuanto más antes con la precaución correspondiente. En fin, todo dispondrás como el más entendido, y si no puedes, avísame para que yo lo haga sin demora, porque en él está el peligro. Dios te guarde muchos años, hoy 24 de noviembre. Hay otras cartas advirtiéndoles sobre el Cusco. Bien. Los testigos de la época dan cuenta del importante papel que Micaela Bastidas desempeñó durante la rebelión. En este sentido, rescatamos una carta del visitador general José Antonio de Areche, del 22 de diciembre de 1780, que dice lo siguiente, comillas, se añade como cierto que la mujer del rebelde le siguió en esa campaña y que solicitando un vecino o pasajero libre permiso para pasar al Cusco, sin ser ofendido, se lo otorgó ella. Otro testigo, el cura de Pampamarca, en una carta al obispo Moscoso, dice de Micaela que hacía cabeza. En la misma línea de resaltar el papel de esta mujer, el mariscal José del Valle, en una carta que escribe el 1 de enero de 1781, dice, el desordenado ejército expresado lo manda en jefe el traidor, referido José Gabriel Tupac Amaru, y las partes en que está dividido su mujer Micaela Bastidas, hijos, parientes, algunos españoles y mestizos que por sus enormes delitos se han refugiado a sus banderas. En la declaración de Fray Juan de Dios Pacheco, referida al 26 de noviembre de 1780, dice, comillas, a Tungazuca, donde entraron en medio de hartos indios, que según cómputo que formó, habrían como 4,000 indios, porque estuvo la plaza llena y también pampas y cerros, donde advirtió una grande horca en medio de la plaza, en donde fue ahorcado el corregidor don Antonio Arriaga, 3 pedreros en la puerta de la casa de Tupac Amaru, muchos mestizos con sus lanzas, algunas escopetas y fusiles, guardando la puerta de la calle que estaba cerrada, y entre tanto que la abrían, se le acercó mucha gente de las que estaba en la plaza, dando entre sí muestras de admiración de verlos entrar, y otros diciendo pucacunca, término con que tratan a los europeos. Abrieron la puerta después de avisar a la curaca, mujer de Tupac Amaru, y conseguir de ella licencia para entrar, diciendo que eran sacerdotes. Habiendo entrado, vieron en el zaguán muchas escopetas y lanzas, y el portero, que era un mulato uniformado de azul, con con bota colorada, de pañeta, con un sable en la mano y mucha gente blanca adentro. Los condujeron al cuarto de la cacica, quien los recibió con mucho cariño y veneración, y que los obsequió con mates y cena y almuerzo al otro día. Son unos sacerdotes que informan cómo era la casa cuartel de Tupac Amaru en Tungazuca, ¿no? Micaela tenía mucha razón en apurar a Tupac Amaru para atacar y tomar Cusco antes que llegasen los refuerzos realistas de Lima y otras guarniciones de la costa, pues argumentaba que la gente se cansa y enfría su empuje para la acción. En otra de sus misivas manifiesta que han dado un paso sin retorno
y que se juegan no solo la vida de ellos dos, sino la de toda su familia y partidarios. La palabra partidarios introduce una línea de reflexión que consideramos debe resaltarse, pues entre dichos partidarios se encuentran, bueno, desde mestizos, españoles, indígenas, inclusive gente europea, ¿no? Era un movimiento multiétnico lo que convocó José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Las palabras de Micaela pueden considerarse como una prueba de las difíciles condiciones que vivía ella. Podía guardar la esperanza de que, bueno, esta parte es muy larga. El caso de Tupac Amaru trataba de integrar en su movimiento a todos los que estuvieran de acuerdo en cambiar de gobierno y decía aceptar a europeos y no romper el vínculo comercial con Europa. La mentalidad que está atrás de los edictos que escribe en 1780 y 1781 es bastante amplia para su época, lo que denota que era un hombre muy culto. De otra parte, están los indicios de algunos estudios que apuntan a que el pintor Escalante de la familia del capitán Escalante, que fue partidario de José Gabriel, posiblemente fue masón por los símbolos que pinta en sus murales. Bueno, esto abre toda otra discusión en la que no entramos. Por los objetos que se le incautaron a Micaela Bastidas, podemos decir de ella que vestía elegantemente con ropa de Castilla, usaba aretes o zarcillos de oro con perlas, tenía al menos una gargantilla de oro y 11 sortijas del mismo metal, poseía hebillas de oro y cajas de oro. Por otra parte, toda su vajilla era de plata labrada, información que se conoce por serle incautada. En su mesa usaba fuentes, platos, vasos y cubiertos de plata. Tenía objetos de última tecnología como un molinillo de café, lo que significa que se daban un buen trato, así como a sus huéspedes. José Gabriel, de su viaje a Lima, le trajo 3 faldelines de la moda de las criollas y españolas de Lima, así como mantillas y otras joyas. Una diferencia de Micaela con las mujeres de los Topa Guamarimachi es que Micaela era hija de un español, por tanto era mestiza. También es discutible su origen y estos aspectos. Dada la coyuntura que analizamos, encontramos que las mujeres han potenciado su lado guerrero en cuanto las circunstancias les han exigido hacerse cargo de la logística, acompañar la marcha del ejército, liderar el ataque, cuando la masa estaba indecisa, como dice Micaela Bastidas en alguna de sus cartas. Los lideraba para alentarlos. En estos papeles tan concretos reconocemos a las antiguas collas que con el mismo fin de lograr victorias bélicas supieron movilizarse. Otras mujeres del movimiento. Para finalizar este capítulo, el último punto quiere centrarse en un doble objetivo: visibilizar a las madres, esposas, hermanas, hijas, que de distintas formas se vieron envueltas en la rebelión. Y el segundo será un acompañamiento al primero, haciendo igualmente visible, pero en este caso, la violencia que cayó como castigo sobre las mujeres que participaron en la rebelión por ser rebeldes o familiares de rebeldes. Y por último, no nos olvidemos de las víctimas de la violencia, los hijos e hijas menores, ¿no? de edad. Comenzamos con Cecilia Tupac Amaru, hermana de Diego Cristóbal y prima hermana de José Gabriel y de Juan Bautista Tupac Amaru. Este último dice de ella, comillas, mi hermana Cecilia había sido la primera india que había apoyado a mi desgraciado hermano. Fue a ella a quien José Gabriel
contó su propósito de sublevar a los indios contra el espantoso yugo de los crueles españoles. Esta noble y valerosa mujer fue quien ayudó a mi hermano a realizar su fatal intento. Cierro comillas, es de las memorias de Tupac Amaru Juan Bautista, Buenos Aires, 1927. Cecilia era esposa de Pedro Mendiguri. Tenían 3 hijos, Lorenza, Felipe y Mariano. Cecilia se unió desde un inicio a la rebelión y jugó un papel importante dentro de la casa cuartel de Tungazuca. Micaela le confiaba las llaves del depósito de armas, de alimentos y del cuarto donde tenían el dinero, para que en ausencia de ella pagase a la gente o enviara dinero a José Gabriel. También estuvo en el sitio del Cusco, del cual regresa con el grueso de la milicia de Tupac Amaru. Está en las derrotas de Tinte y Combapata y luego es apresada junto a su esposo, quien el 18 de mayo de 1781 fue ejecutado junto a Tupac Amaru. Cecilia y su primo Juan Bautista Tupac Amaru estuvieron presos en Cusco, dado que Cecilia conocía y colaboraba dentro de la casa cuartel de Tungazuca. Los españoles suponían que sabía dónde tenían oculto oro y plata José Gabriel y Micaela, por lo cual no ejecutaron a Cecilia junto a su esposo Mendiguri, sino que prolongaron su tortura. El 27 de abril de 1781 se inicia el proceso contra Cecilia Tupac Amaru. Según declaración de uno de los testigos, se dice que Cecilia estaba en la casa de Tungazuca, mandaba en ella, participó en la expedición de Picchu y que alentaba y opinaba que se debía de matar a los españoles. En el juicio que le hicieron los españoles, la declaración de Miguel Galleguillos dice, comillas, que conoce a Cecilia Tupac Amaru, que es prima hermana del rebelde José Gabriel Tupac Amaru, y que mandaba en la casa y servía a la mano, y que le oía el declarante decir que era preciso que se acabara con todos los españoles y que vino a la expedición de Pic. Cierro comillas, es el de Cornejo Brun. El fallo de su sentencia fue el siguiente, comillas, atento a su mérito y a lo que de ellos resulta que debo condenar y condeno a Cecilia Tupac Amaru en 200 azotes que le serán dados por las calles públicas de esta ciudad en la forma acostumbrada, y a 10 años de destierro al convento de recogidas de la Ciudad de México, para que sirva en los destinos que corresponde a su sexo, la ocupare la superiora de él, y en el interín se presente ocasión de ser conducida al dicho destino, será llevada al presidio del Callao. Fecha 14 de julio de 1781. Cierro comillas, es también una información tomada de Cornejo Bruncle. Para cumplir la sentencia, el 17 de julio de 1781, la sacaron de la prisión desnuda sobre un burro y le hicieron recorrer calles y plazas de Cusco, azotándola 200 veces hasta incluso después de que ella se desmayara. El 6 de agosto de 1783 salió del Cusco, camino a Lima, la caravana de prisioneros. Inició la ruta a pie y encadenados con diferentes destinos. Las mazmorras de México, las de norte de África, las de España y las del Callao. La columna de presos la formaban 78 personas, entre ellos debía ir Cecilia Tupac Amaru. Ella había muerto el 19 de abril de 1783 y siguieron en la caravana sus hijos, Lorenza, Felipe y Mariano. El otro caso es el de Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos. Me dicen cuando se pase el tiempo, porque no estoy mirando mi hora. Tomás Atito Condemaita, cacica de Acos del corregimiento de Quispicanchi, que había heredado por sangre. Se unió a la rebelión desde un inicio. Era jefe máximo de su propia milicia.
la cual contaba con su propio capitán y sargento. La formó con los campesinos de las comunidades de su cacicazgo, los armó con lanzas y picotas y estuvo a cargo de la logística de sus huestes, haciendo de su casa en Acos su cuartel militar. Era de carácter fuerte, temida y obedecida por sus subordinados. Su esposo fue el español Faustino Delgado, quien no participó en la rebelión y no sufrió represalias por parte de los españoles, aunque su casa de Sangarará fue quemada. Tomasa estuvo encargada de vigilar una zona por la cual desde Paruro podría pasar un ejército y atacar a Tupac Amaru, el puente de Pilpinto. Después de la batalla de Sangarará, al día siguiente, el 19, tornó el Inca a Tungazuca, dejando dispuesta la defensa y seguridad de los pasos del río a don Marcos Latorre, Julián Escalante y a otros capitanes bajo la vigilancia de la cacica, quien personalmente comandaba el puesto de Acos, ante el peligro de los parureños que, dirigidos por el corregidor don Manuel Ruiz de Castilla, se mostraban más realistas que el rey. Tomás Tito coordinaba sus decisiones y acciones tanto directamente con José Gabriel, así como con Micaela. Tenemos así una carta de Tomasa dirigida a Micaela en la que dice: y advierto para que elija a un mejor jefe como es a don Julián Escalante, quien es mozo y más instruido que Marcos, cuyo padre fue capitán, y de esta suerte vuestra merced mande por auto al dicho, y con esto habrá quien nos avive y de sargento al dicho Marcos. Es sacado de Cornejo Bronque. Son numerosas y largas las cartas entre Tomasa y Micaela, todas coordinando aspectos de la rebelión. Las cartas muestran además que el nivel entre ellas era de coordinación y no de subordinación de la una a la otra, así como que Tomasa hacía sugerencias y pedidos de apoyo a Micaela, mientras ella le daba directivas. Tomasa lideraba sus tropas en primera línea de combate y estuvo en más acciones bélicas que la propia Micaela Bastidas. Su carácter enérgico difería de las mujeres Topa Huamanrimachi, de las mujeres Topa Amaru. Por cuanto Cornejo Broncle dice de ella que la cacica de Acos tenía entre sus huestes un conjunto musical de pincuilus y tingias, y después de la victoria de Sangarará, les hizo tocar la música de celebrar victoria de los ejércitos incas, que aún se conocía, y ella misma empezó la casua guerrera o achampa, y bailó agitando una bandera, huipala, en una mano. Aparte de tener dominio sobre el espacio geográfico de más allá de su cacicazgo, Acos, Pilpinto, Acomayo, Comacanchi, su rol era de enviar refuerzos a José Gabriel y a Micaela. Cuidaba de confiscar caballos y mulas herradas y con sillas para enviarlas a Tungazuca. Observaba que con más caballos podían moverse más rápido, así como que la gente camina lento a falta de alimento. Ella se movilizaba en una mula, llevaba relevo y paje que cuide de su transporte. Lidera su tropa para el sitio de Cusco y ante la decisión de Tupac Amaru de retirarse, ella decide atacar Cusco con su propia tropa, lo que los mandos militares le prohíben hacerlo. Luego de las derrotas de Tinti con Bapata, acompaña a Micaela y juntas caen presas en Langui. Leal a sus propios ideales. Bueno, el tercer caso es sobre Marcela Castro y el otro sobre Diego Cristóbal. Es solo una parte de mi tesis de doctorado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España, donde un capítulo trato sobre la participación de las mujeres en esta rebelión. Pero estas son las mujeres que participan en la primera fase de la gran rebelión encabezada por José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas. La segunda fase empieza el 18 de mayo de 1781, la lideran Diego Cristóbal Tupac Amaru y Mariano Tupac Amaru. Dura más tiempo que la primera fase, dura 2 años,
es más violenta que la primera y tiene más logros, como tomar ciudades, ¿no? El caso de Sorata, y también coordinan con el Alto Perú, con Tupac Katari, y sitian la ciudad de La Paz. En el sitio de La Paz eran conocidos los cusqueños o los incas cusqueños, ¿no? Que eran este grupo de liderados por Diego Cristóbal Tupac Amaru, y en esta fase participan otras mujeres, que es la esposa de Diego Cristóbal Tupac Amaru, su madre Marcela Castro, que es también condenada a prisión y que durante la larga eh, no, la madre de Diego Cristóbal es condenada a muerte y murió primero que Diego Cristóbal en la Plaza Regocijo del Cusco, ¿no? En 1783. Es su esposa la que fue condenada a estar en la larga marcha y embarcada en un barco hacia España, muere a la altura de Tarapacá. Otra es la hermana de Julián Apaza, ¿no? Que tiene relaciones y amistad con Andrés Tupac Amaru. Es también una historia bien larga y compromete a lo que es el levantamiento, la gran rebelión en el Alto Perú. Es interesante que sobre mujeres que lideraron esta gran rebelión hay información, ¿no? Y también se puede encontrar en archivos, tanto en Perú como en Sevilla. Pero sobre las mujeres que participaron en la base de la rebelión no hay tanta información. Hasta ahora al menos no hay una investigación que dé a conocer este aspecto. Estaría más bien, tal vez hay preguntas, no sé, terminaría aquí esta participación. Bueno, creo que hasta allí en realidad nos gustaría continuar escuchando la totalidad de la exposición, pero tenemos problema de tiempo. Nosotros te agradecemos, Carmen, y de ser posible, de repente podríamos continuar con la exposición para una otra oportunidad que puedas disponer de tiempo. Y ahora vamos a dar una media hora de preguntas, aportes e intervenciones de los participantes. Agradecemos tu exposición tan brillante, tan interesante. En realidad pocos conocemos la información que has dado en este conversatorio. Y ahora los invitamos a todos ustedes a poder participar, por favor, para que las intervenciones puedan ser significativas en número. Les vamos a agradecer que puedan ser de 2 minutos, a lo mucho o máximo 3 minutos para que pueda participar más gente. Los que quieran intervenir, por favor. Pueden levantar la mano los que deseen intervenir. Ahora sí, gracias. Blanca, me parece. Blanca, tu micro, por favor, habilita. Gracias. Ya. Primero, para felicitar a Carmen por esta brillante exposición, porque ha visibilizado la lucha de las mujeres, que ha estado hasta hace poco invisibilizada. Simplemente aparecían las mujeres como compañeras, como amigas, como amantes, como esposas de los varones que participaron en la lucha libertaria, pero se conocía o se conoce muy poco de la participación activa. Por ejemplo, Marcela Castro, que era una mujer mayor, era la que cuidaba a los niños que quedaban pues en desamparo, por los padres que se iban a la rebelión. Por ejemplo, esta es una forma también de resistencia de las mujeres. O la madre de Garcilaso de la Vega, que le contaba las historias del imperio, creando en el escritor una, digamos, una idea y una esperanza de su pueblo.
Todavía hay mucho que estudiar. Yo también he hecho todo un trabajo sobre la resistencia de la mujer andina a través del tiempo y creo que es un tema que hay que trabajarlo muchísimo porque es, para mí, la mujer campesina es la esperanza, es la utopía, eh, es la utopía del futuro, porque ahora las mujeres aparecemos como seres degradados, que se nos mata, se nos ahorca, se les viola y no pasó nada. Y esto se está haciendo común en las noticias, cómo llegan las mujeres golpeadas, masacradas, maltratadas, y nos presentan como que eso es casi normal, ¿no? Nunca se habla de esta participación tan interesante como la que ha expuesto Carmen, en la que las mujeres eran estrategas, eran mujeres que con demasiado coraje, porque tenían que dejar muchas veces sus hogares, sus hijos, para ir en esta lucha. Muchas de las mujeres tenían claridad de la situación política, estaban informadas porque tenían una relación muy cercana con el pueblo, y por eso es que esta etapa de heroísmo, de participación de las mujeres fue muy importante, fue un aporte muy importante en la liberación de América Latina, que creo que ahora también las mujeres tenemos esa tarea muy dura en estas luchas de liberación. Yo te felicito, Carmen, porque tú también eres una mujer de mucha fuerza, porque eres una mujer que no ha sido la que ha ido atrás, sino ha ido al lado de tu compañero. También te felicito por tu fortaleza en estos momentos difíciles, en los momentos difíciles que te tocó pasar. Eso muestra coraje, tu carácter y tu capacidad de aguantar esta situación. Creo que estamos orgullosas de tener una mujer como tú y que necesitamos ese coraje también las mujeres a continuar con nuestra lucha. Por eso te agradezco, Carmen. Muchas gracias. 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 Por favor, los invitamos a más participaciones. Ahí, Oscar, me parece. Oscar Liendo. Sí, Sí, por favor. gracias por la invitación. Vaya ante todo mi agradecimiento a Carmen por esta exposición. Yo creo que no puedo agregar mucho a lo que ya se ha dicho, pero sí comentar mi experiencia de lo importante que es la lectura de nuestra historia, la práctica de las artes, de las ciencias, por las mujeres. Creo definitivamente que es una óptica diferente a la que generalmente nos acostumbramos los varones, pero necesaria y sobre todo complementaria. He sido afortunado en vivir, además de nuestro país, en otro país que sufrió un cruento proceso de guerra interna, y luego de esta surgió toda una literatura de la guerra. Y por supuesto que la mayor parte de estos testimonios y libros eran de varones, hasta que descubrí y me interesé particularmente por la de una ex combatiente de esta guerra, que definitivamente me abrió otra perspectiva de lo que había pasado, otros ojos. Había detrás otra sensibilidad, otra manera de ver las cosas, ¿no? Y desde ahí no vacilo, ¿no? No vacilo en buscar literatura desarrollada por mujeres, porque creo que quizás ellas tengan lo que les falta ahora en nuestros tiempos. Quizás demasiado sesgados, ¿no? Al espíritu masculino, pero sin la sensibilidad, sin la apreciación, la profundidad y sabiduría de que está en las mujeres, ¿no? Yo saludo el trabajo de Carmen. Quisiera
tener acceso a esa valiosa tesis. Quizás debe haber algún modo de entrar vía internet, etcétera. Pero creo que la mejor forma, ¿no?, de vencer todas las odiosas discriminaciones que viven en nuestro país y en general la humanidad es a través de las obras, a través de trabajos como este. Muchas gracias, Carmen, otra vez por ilustrarnos y por enriquecer nuestra óptica de los hechos históricos. Gracias. Gracias. Más intervención. Luchito. Luchito, está apagado tu micro. Ya, ahora sí, ya está. Bueno, sumarme a las expresiones de agradecimiento tanto de Blanca como de Oscar por la muy elaborada exposición de Carmen. Y bueno, quisiera tal vez destacar algo que ella lo ha dicho, pero que de repente puede quedar confuso. Es el hecho de que estamos hablando de una época en que no había los discursos que ahora hay de género, equidad de género, etcétera, ¿no? No había ni movimientos machistas ni movimientos feministas. No sé si en el caso de los españoles alguna mujer habrá estado al lado de los españoles que lideraban la contrarrevolución, ¿no es cierto? En cambio, la revolución nuestra no hubiera sido posible sin la participación de las mujeres como las que ha señalado Carmen, ¿no? Entonces, Tupac sin Micaela no hubiera podido existir, porque era una pareja andina, al igual que Carmen y Ricardo, ¿no? O sea, los dos han sido una yunta, un Yanantin Masintin ejemplar, y entonces eso me permito subrayar, de cómo más allá, repito, de los discursos que hoy nos ocupan y a veces hasta nos quitan tiempo, a aquella vez eso era una práctica. Había que vivir los acontecimientos en pareja, en complementariedad, sin que ninguno de ellos sea superior al otro. Incluso entre ellas mismas, Carmen lo ha dicho, había niveles de coordinación. El respeto y el afecto que se tenían Micaela y Tomasa, que algunos historiadores e incluso algún dramaturgo por ahí ha querido hacerlo parecer como una rivalidad entre Micaela y Tomasa. Hay una escena en la que incluso Tomasa y Micaela se agarran de las mechas, ¿no? Entonces, ¿a qué extremo de ignorancia, de niveles de querer descalificar esa revolución y la participación de las mujeres llegan los intelectuales contemporáneos occidentales? Entonces, yo quería destacar ese hecho y tal vez comprometerla a Carmen para que el siguiente viernes ella pudiera complementar esta exposición, haciéndonos conocer de más mujeres que han participado en esta revolución y tal vez subrayar algo más de las que ha mencionado ya. Me queda una pregunta, ¿cierto? Marcela Castro, la mamá de Diego Cristóbal, fue sacrificada antes, pero en la caravana de la muerte, esas 92 mujeres que fueron enviadas, como ella ha señalado, a México, a España, y que la mayor parte murieron en el Real Felipe, mejor llegaron 15 al Real Felipe. Había una niña también, se llamaba Marcela Castro, que fue la primera en morir, porque un español le dio un surreagazo y le reventó el ojo, y la niña, reventó el ojo porque la niña tuvo el atrevimiento de voltear a mirar su ciudad, y la orden era que ninguno volteara nunca más hacia ver el Cusco, ¿no? Entonces, no sé si esa Marcela Castro también está un poco en los estudios de Carmen, ¿no? Porque se confunda esta niña Marcela Castro con la Marcela Castro abuela, por decirlo de alguna manera. Gracias. Gilberto, y luego le damos la palabra a Carmencita para que pueda absolver. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo, en primer lugar, quiero saludar cordial y afectuosamente, felicitarla a la doctora Carmen Escalante, una tesis maravillosa que también me gustaría tener para leerla muy de cerca. En anterior oportunidad yo tuve el atrevimiento de hablar del matrimonio de doña Micaela Bastidas Puyucagua con José Gabriel Tupa Amaru. Y decía que la partida de matrimonio expedida por la Municipalidad de Surimana
figura el nombre y la firma del héroe de América, donde se puede ver con claridad que su verdadero nombre y apellido es José Gabriel Tupa Amaru Noguera. Esta tarde yo he tenido la oportunidad de escuchar con mucho cuidado a la doctora Escalante, que hablaba de José Gabriel Tupa Amaru, habló de Diego Cristóbal Tupa Amaru, de Andrés Tupa Amaru, pero en ningún momento habló de José Gabriel Condorcanqui. Entonces, esta es una pregunta que hizo en esa oportunidad la señora Emilce, preguntando cómo es que aparece ese nombre. Entonces, quizá esta es la mejor oportunidad para que la doctora Escalante nos ilustre de alguna manera si es verdad que el verdadero nombre de Tupa Amaru es, como lo acabo de decir, o es José Gabriel Condorcanqui. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, Carmen. Sí, muchas gracias. En relación a los nombres, en efecto, en la relación de mujeres enviadas en la larga marcha, sí hay el de también niños y niñas, ¿no? Que no van a soportar esta larga marcha, y el caso de la niña Marcela Castro, y que está en el libro que ha escrito Pilar Roca, ¿no? Tiene más detalle al respecto. Y en el caso del por qué los nombres, sobre José Gabriel Tupac Amaru, él firma en sus edictos, y también firmó con su propia sangre, estando en prisión, las veces que trató de poder escapar del presidio, firma Tupac Amaru, ¿no? Entonces, es el nombre que él llevaba. Y de otra parte es que sí hay una investigación de la afiliación, y no es de que solamente a él, a José Gabriel Tupac Amaru en 1780 se le ocurre de llevar ese apellido, ¿no? Porque ya sus antepasados lo hicieron, y tiene antepasados en el 1600 que hicieron un trámite para ser reconocidos como Tupac Amaru, ¿no? Y también uno de sus antepasados, Blas Tupac Amaru, viajó hasta las Cortes de Madrid para presentarse al rey, y es asesinado en esa ocasión, ¿no? Llevan Tupac Amaru porque descienden por línea materna del último inca de la reconquista, de la resistencia de Vilcabamba, que fue Felipe Tupac Amaru, ¿no? Él tuvo 2 hijas, y una de ellas, Juana Pilco, fue entregada para que la críe una española en Cusco, y al crecer esta jovencita se casa con el curaca de Tungazuca, que era de apellido Condorcanqui. Y es por eso que José Gabriel Tupac Amaru reclamaba ser descendiente del tronco principal, o ser descendiente del último inca gobernante de todo el territorio que antes fue del Tahuantinsuyo. Y está en los edictos que él dice, ¿no? Entonces, sí, en la tesis que yo he hecho, tengo esto no lo tengo bueno, primero para señalarles la relación de cómo desciende, no sé si se ve, es el esquema que nosotros los antropólogos hacemos para lo que son líneas de descendencia, ¿no? Utilizamos un tipo de croquis, y entonces sí se puede
por la documentación que presentó José Gabriel Tupac Amaru, se puede retroceder hasta el momento en que está Juana Pilco, que es hija del último inca de la resistencia de Vilcabamba. De otra parte, también pongo cómo firmaba, ¿no? Todos sus edictos, y ahí la firma es Topa Amaru. No es Tupac, sino es Topa con T-H-O-P-O-A-M-O-R-O. Utilizaban la O. Entonces, tal como está puesto, también lo utilizo a lo largo del trabajo que presenté, pero tengo toda una parte respecto a la afiliación de Tupac Amaru. Y es, en este sentido, es que en 1776 él presenta este juicio reclamando el marquesado de Oropesa. Se ha discutido sobre este tema, ¿no? Y dicen que, bueno, José Gabriel era tan rico, tenía más de 350 mulas de carga, y que en realidad era de la naciente burguesía que surge en el último periodo de la etapa colonial, y que lo que él quería era pues ser reconocido marqués, y al no lograr esto hace una rebelión. Pero en el análisis de sus edictos, de sus motivos, de lo que lo lleva a rebelarse y a jugarse el todo por esta apuesta de un mundo más justo para su población, ¿no? Para los originarios del país, es que él buscaba se le reconociese ser descendiente del último inca, no tanto que le interesaba el reconocimiento del marquesado de Oropesa, ¿no? En sus edictos se puede ver y hacer un análisis también de esa parte, ¿no? Al igual que en las cartas de Micaela, ella está interesada siempre por el bienestar de toda la gente, ¿no? Y de conseguir los propósitos que tienen para que toda su gente viva mejor, ¿no? Es básicamente respecto a eso. Entonces, hay toda una discusión porque en el 1630 y tantos, la institución de los 24 electores sí reconocen a este antepasado Tupac Amaru y le permiten estar en la procesión, llevar borla real, etcétera, ¿no? Lo que no continúan sus descendientes Tupac Amarus por la lejanía a Cusco y a las ceremonias que en Cusco realizaban, y vuelven a perder el reconocimiento dentro de la institución de los 24 electores. Este es un trabajo que ha hecho David Cahill, ¿no? Y que lo tiene bien documentado. Entonces, al momento que es 1780, el grupo de esta institución de los 24 electores no reconocía a José Gabriel como integrante de ese grupo, ni como descendiente de Inca, ¿no? Pero ese es ya un aspecto contextual a la etapa de 1780, pero sus antepasados sí usaron el apellido Tupac Amaru, y la partida de bautismo de José Gabriel se pierde, ¿no? De los expedientes, y se pierde también del templo. Y entonces no se podía comprobar que él era José Gabriel Tupac Amaru y que por tanto reclamaba ser descendiente de los incas del tronco principal, ¿no? Lo cual le convertía en ser gobernador Inca Rey, como él se proclamaba, de todo este territorio. Bueno, es muy largo, en realidad, tanto antropólogos e historiadores tenemos que basarnos en documentación, ¿no? Y las cosas que han hecho de ficción entre la pelea entre Tomás Atito y Micaela Bastidas por el amor de José Gabriel Tupac Amaru, me parece que es algo como hacer telenovela, una cosa, pero no entra dentro de lo que es científico. Lo científico tiene que ser objetivo y verificable, ¿no? Y
tener las pruebas en documentos, y sino en testimonios originales, ¿no? No sé si está bien las respuestas. Muchas Gracias. Muchas gracias. Julio. Habilita tu micro, por favor, Julio. Ya. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento y felicitación a Carmencita por esta brillante exposición. Realmente hay que visibilizar la historia de la mujer y creo que tenemos en todas estas grandes heroínas, tenemos un ejemplo para todo el mundo y para toda América. En muy pocos sitios creo que hay heroínas de esa naturaleza. Mujeres que tengan una visión estratégica, ¿no? Incluso guerreras como Micaela. Respecto a su origen, quería preguntarle a Carmen. Se dice, bueno, se la muestra siempre a Micaela como una mujer blanca, bella, hermosa, alta, pero lo que se tiene o lo que se puede colegir de los escritos es que ella tenía sangre afroamericana, era morena, era samba, como dicen, ¿no? Una samba muy bella, muy hermosa, muy esbelta, valiente, y que en unos casos la hacen nacer, no recuerdo si es Surimana, del pueblo de ella, y en otros casos, como el propio Cornejo Buroncle, por ejemplo, dice de Abancay, ¿no? De Tamburco, creo. Entonces yo quería que Carmencita nos diera alguna luz sobre esto. Muchas gracias. Carmen, por favor. Sí, es cierto sobre esa discusión, ¿no? Y que yo me ciño a lo que dice Cornejo Buroncle y Boleslao Levin y Ángeles Vargas, Víctor Ángeles Vargas, de que Micaela Bastidas nace en Pampamarca, que era hija natural de padre español y una indígena originaria de esa zona. Puede suceder que haya habido homónimos en su misma época. El nombre de Micaela era bastante usado en esa época. Y lo que hago es ceñirme a esa documentación. En lo que sí, mi tesis de doctorado tiene documentos originales, es en la parte de tratar a los Topa Huamanrimachi y su participación en las rebeliones y guerras de independencia, ¿no? Entonces, ahí sí muestro yo, no sé si se ve, pero es documentación original, ¿no? Y de un archivo privado, desde la familia Topa Huamanrimachi, descendientes del Inca Yaguarhuaca, ¿no? Y que lo principal de esa familia es que al inicio combaten a Tupac Amaru. Después, cuando se rebela Pumacahua, bueno, ellos no hacen nada, siguen con sus chacras, mandando arrieros, comercio de telas, están en eso. Y cuando escuchan la noticia que está San Martín, que hay luchas por la independencia, ahí sí se vuelven patriotas, ¿no? E inclusive tienen una carta a Simón Bolívar, que es también un documento interesante que no había ni en el archivo de Sevilla. Entonces, ¿por qué estos documentos no habían ni en el archivo de Cusco, ni archivo de Lima, ni en el archivo de Sevilla? Es porque es la etapa del Perú independiente, ¿no? Y en que ya los españoles están fuera del territorio y ya no recogen la documentación. Y muchos encabezados, está el papel sellado, que es de español, ¿no? Como este tipo de papel, está tarjado y dice Perú independiente. Bueno, no lo tenía a mano porque no pensaba de mostrarles, pero para la investigación sobre el origen del nacimiento de Micaela Bastidas, habría que revisar archivos parroquiales, ¿no? Para contrastar la información. Y es algo que yo no tengo. Solo
utilizo la información ya de fuentes o de segundas fuentes, que son los escritos de Cornejo Buruncle, el otro es Boleslao Levin y Angles. Muchas gracias, Carmen. En realidad nos gustaría mucho continuar porque el tema es trascendental, es muy importante, pero tenemos una segunda etapa para tratar un tema de agenda y documentación dentro del foro patrimonialista. Y quisiéramos pedirte que, por favor, si tuvieras tiempo para que el próximo viernes podamos continuar con la otra etapa de tu exposición y empezamos en realidad 5 de la tarde. Tu exposición puede ser media hora, 40 minutos, porque Claro, sí. hemos visto que tu libro o tu tesis es bastante extensa, ¿no? Pero un poco tratando de dosificar. Sí. Y luego tenemos la media hora para las preguntas de los Las participantes. preguntas. Y la otra hora es para tratar temas del foro patrimonialista, que son Qué bien, sí. documentación, etcétera.